Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y el día de hoy, lunes, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con las relaciones con nuestros familiares. Ahí lo tienen ustedes. Lealtades familiares. ¿Cuáles son las lealtades familiares? ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo se generan? ¿Cómo están vinculadas nuestras conductas, nuestros comportamientos con nuestra familia? Bueno, ¿y quién lo va a desarrollar el día de hoy? Pues nada menos que la psicóloga Rosa María Hernández, quien también tiene una maestría en psicoterapia para niños y adolescentes. Así es de que le damos la bienvenida aquí por primera vez a la psicóloga Rosa María Hernández, a quien saludamos hasta algún lugar de la ciudad de Cuernavaca. Rosy, bienvenida a Carpe Diem, bienvenida a Cadena Sur. ¿Cómo te encuentras? Muchísimas gracias por la invitación, porque este tema me apasiona. A mí me parece que es un tema importante de manejar. Sí. Para cada uno de nosotros es muy importante. Oye, Rosy, pues si te parece, vamos a empezando por definir para que los seguidores de Carpe Diem y de Cadena Sur conozcan cuáles son las lealtades. ¿Cómo se define este término de lealtad, Rosy? Bueno, el término de lealtad se define como una devoción a un grupo, a un gobierno inclusive, a sí mismo o a alguna causa. Entonces es una devoción que el sujeto genera sobre determinada persona, grupo o situación. Sabemos que para ser un miembro leal a un grupo se debe de interiorizar el espíritu, las expectativas, actitudes, etcétera, para que puedas considerarte como un miembro leal. ¿Dónde empezamos a aprender esto de las lealtades? Pues en la familia, con algo tan sencillo como son las reglas, los pensamientos, inclusive las actitudes. Allí en la familia se empieza a generar esto de las lealtades. Sin embargo, aquí la situación es que cuando esas lealtades, como tienen que ser interiorizadas, introyectadas, se empiezan a volver mandatos, a veces deudas. Y, y esto produce muchas culpas, porque muchas veces el no poder cumplir o no pagar algunas deudas de nuestros antepasados, tan solo el hecho de no ser lo que la familia pretendía o quisiera que fuéramos, nos genera una culpa enorme. Y hay un miedo inconsciente, porque es muy inconsciente, es si no cumplimos con esos mandatos, esas órdenes, pagar esas deudas, nos excluye del clan. Y esto, el ser excluido del clan, es la muerte. Es la muerte. Pero esto está muy inconsciente. Esto está dentro de la estructura de cada ser humano, de cada individuo. Entonces, Entre Rosy, más, sí, sí, uh-huh, adelante, adelante. entre más rígido sea el sistema de lealtad, más difícil o el individuo tiene más dificultad, por decirlo así, de individualizarse, de poder saber qué desea, qué quiere, qué piensa, hacia dónde va, hasta encontrar su propio sentido de vida. Entonces, estas lealtades, estos vínculos, Rosy, se generan, digamos, desde la familia, es decir, digamos, los abuelos los generan con los padres y luego los padres con los hijos y lo hacen a propósito o lo hacen producto de algún vacío existencial que hay ahí, digo, porque todos sabemos cuando conocemos, por ejemplo, a alguien que es Fernando primero, Fernando segundo, Fernando tercero, y así se van Fernando cuarto. Es decir, todos estos vínculos los genera la propia familia a propósito. Bueno, digamos a propósito, me suena como con cierta intención negativa. Esto es lo que yo
yo lo interpreto así. Simplemente es que es necesario porque tiene que ser estructurante. Ujú. Lo que los abuelos enseñan a los hijos y los padres a sus propios hijos es de manera natural. No hay como una intención muchas veces eh, tan consciente. Esto es de manera inconsciente que se va mandando de generación en generación. Esto puede ser pues, de manera vertical, de generación en generación en el árbol genealógico, pero también lo podemos hacer de manera horizontal. Se pueden ir generando estas lealtades o estos mandatos o deudas entre los pares y entre nuestros hermanos. Sí. Ahora, Y sí, adelante. es mucho de manera inconsciente. Hay un dicho que dice que cuando los abuelos comen uvas, a los nietos les rechinan los dientes. Sí, sí, Y sí, esto sí. como que es muy claro, ¿no? Cuando el abuelo tiene alguna deuda, llámese de cualquier tipo, emocional o cometió un acto que no debió haber sido, que está siendo excluido por alguna razón, en alguna generación posterior a él, va a salir a la luz. Los secretos siempre salen a la luz y generalmente llega un miembro de la familia de las generaciones posteriores. ¿Cuáles serían algunos ejemplos, digo, comunes de lealtades familiares, así que se dan desde los abuelos, luego los padres y luego los hijos? Bueno, un ejemplo muy sencillo es cuando todos tienen que ser médicos o todas tienen que tener 4 hijos. Esto es como muy visto y es como muy consciente, ¿no? Se ve más consciente. Todos tienen que seguir la misma línea. Pero tengo aquí una historia Sí. que creo que todos hemos escuchado, porque es una historia infantil, de Jack y las habichuelas mágicas. Tuve la oportunidad de encontrar una película con personajes reales, no caricaturas, y que vamos a posicionarnos en el último Jack, en el Jack que cuenta la historia. Él tiene 29 años, le falta muy poco para cumplir 30 años, y resulta que todos sus antepasados se habían muerto a los 30 años. Y entonces él se detiene a pensar y dice, bueno, algo está sucediendo aquí. Acude a su abuela, que es con quien él vive, y entonces investiga y la abuela le cuenta la historia. El primer Jack, que era un niño muy pobre y que vivía también con su abuela, planta unas habichuelas o frijolitos que resultaron mágicos. Alguien se los regaló. Por allí está toda la historia. Y entonces al día siguiente crece un árbol enorme que traspasa el cielo. Y Jack sube por él y llega a un reino el reino de un gigante. Pero era un reino feliz. Este gigante protegía a todos sus súbditos y eran muy felices, no les faltaba nada. Todos se amaban entre sí. Pero resulta que le encuentran que allí tienen a la gallina de los huevos de oro y además al arpa mágica. Y él está allí por un corto tiempo, pero entonces surge en la ambición. Y un día en la noche logra escapar con engaños, etcétera, logra escapar, pero con la gallina y el arpa. Y entonces regresa a la tierra. Cuando baja a la tierra, corta ese árbol para que no lo pudieran seguir. Pero aquí se generó una deuda. Esta, esta deuda se genera y termina muchas generaciones o algunas generaciones después en este Jack. Esto es de manera inconsciente. Este Jack no lo sabía, pero sí sabía que tenía que indagar qué es lo que estaba pasando en ese árbol genealógico, en esa historia familiar, en lo que era toda su dinastía. Y entonces él paga la deuda, porque regresa a ese país, a la gallina y el arpa. Y entonces puede él continuar con su vida. Ya no muere. Oye, pues qué interesante. ¿Cuál sería como el mensaje que los seguidores de Carpe Diem y de Cadena Sur pueden encontrar en esta historia y aplicarlo en sus propias vidas, Rosy? Bueno, yo diría que aquí había una repetición
una repetición de que todos morían a cierta edad. Podemos encontrar muchas repeticiones en nuestra vida y entonces investigar, porque hay cosas que desconocemos. Inclusive nuestros padres lo desconocen o ellos lo guardaron. Entonces es investigar, conocer nuestra historia, saber qué ha venido pasando, sobre todo si encontramos estas repeticiones que no nos permiten tomar nuestra vida como queremos, que no nos permiten elegir, que nos tienen con inhibiciones, esta baja autoestima o sensaciones de que yo no puedo hacer un programa de televisión porque eso es terrible. No sé qué habrá en mi historia. Estoy hablando como esto parece superficial, pero no sé cuál fue mi historia. Que no puedo lograr salir adelante o tener una economía. Bueno, pues a veces hasta en los mismos dichos está, ¿no? Si eres rico, eres malo. Yo siento que en parte de mi familia había una historia de que, bueno, si tienes mucho dinero te vuelves ambicioso. Y entonces quizás por eso no soy millonaria, ¿no? Pero estos dichos a veces y estas creencias se vuelven, llamémosle, inteligentes y nos impiden tomar nuestro deseo y tomar nuestro camino como queremos. Las indecisiones, mi mamá quiere que yo sea médico, pero hay algo que a mí me dice que no. Sin embargo, no puedo dejar de estudiar medicina. ¿Por qué? Porque hay una lealtad allí. Es un compromiso el que se adquiere de manera inconsciente, hacer como el clan me lo está pidiendo. Si no, es la muerte. Y no a veces la muerte física, es la muerte simbólica, que también es muy dolorosa. Y el imponer a los hijos que hagan, que estudien algo, aún en contra de su perfil, de sus capacidades, de sus talentos, es condenarlos a una frustración permanente, Rosy. Ciertamente, hay una psicoanalista que ya habla de la sombra hablada y cómo desde que el bebé empieza a gestarse, los padres en su imaginario quieren que sea jugador de fútbol o que va a ser arquitecto, que si es niño, que tenga ojos azules, ojos verdes. Y entonces desde allí se va generando un compromiso. Este pequeño empieza a generar un compromiso. Ella habla de la sombra hablada, yo diría del fantasma. Ese fantasma de los padres de querer que ese hijo sea lo que nosotros necesitamos. A veces es este hijo, a ver si este sí cumple lo que mi padre quería de mí, o lo que mi madre, o hay quienes llegan a decir, este hijo es para mi mamá, para que no se quede sola. Y entonces yo lo llamo el fantasma, porque aunque les digamos a los hijos, no, tú puedes ser lo que tú quieras, si quieres barrendero, lo que tú quieras, pero yo lo pongo así como que detrás de mí, detrás de esto que estoy diciendo, hay un fantasma que dice, no, tú tienes que ser, yo quiero, yo deseo, hijo mío, que seas arquitecto, ¿no? Entonces, desde allí se van generando las lealtades. Los padres a veces hacen esto de manera inconsciente, porque quizás ellos no rompieron con sus lealtades familiares y vienen arrastrando todo eso. Lealtades familiares. Este es el tema que la psicóloga Rosa María Hernández está desarrollando para todos nosotros en esta noche de lunes. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Hola amigos, soy Pedrito. Como ustedes saben, vivimos tiempos de contingencia, pero no será por mucho tiempo. La mejor manera de combatir el COVID-19 es quedándose en casa y seguir las indicaciones de seguridad e higiene. Aunque por ahora estamos separados, seguimos unidos. Protege tu salud y la de todos. Quédate en casa. Sí, quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa.
Vivimos en un mundo de retos y estar preparados es la mejor opción. El Cebeta 8 te ofrece 4 áreas de especialidad: técnico agropecuario, técnico en explotación ganadera, técnico en administración para el emprendimiento agropecuario, técnico en ofimática, con carreras bivalentes para que al terminar puedas trabajar o continuar tus estudios. El Cebeta 8 se encuentra en Sosojotla con extensiones en Ticumán y Puente de Ixtla. Si eres mayor de 18 años, estudia tu prepa abierta con especialidad en técnico agropecuario en tan solo 3 años. Contáctanos vía Facebook en Cebeta 8 Oficial o ingresa a la página http://fichas.cice8.net. Estudia en el Cebeta 8. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en esta noche de lunes hablando sobre lealtades familiares. Y está con nosotros la psicóloga Rosa María Hernández. Y pues Rosy ya nos explicó en el primer bloque cómo es este vínculo que se genera en estas lealtades familiares y cómo las personas muchas veces no pueden seguir adelante de una manera como quisieran, precisamente por esa lealtad que existe a los padres, a los abuelos. Pero Rosy, yo creo que estamos en una situación en la que tenemos que reconocer esos vínculos y atrever a rompernos para hacer lo que nosotros queramos en términos de nuestro desarrollo personal, ¿no es así? Sí, así es. Un psiquiatra húngaro escribió el libro él fue fundador de la terapia familiar, y entonces escribió este libro que se llama Lealtades Invisibles. Entonces pareciera como que entramos, y si es invisible, ¿cómo la reconozco? ¿Cómo la reconozco? Cuando hay repeticiones de fracasos, repeticiones en nuestra familia de historias pasadas, ¿no? Cuando decimos, pero si este nieto ni siquiera conoció al tatarabuelo y es idéntico, y además tiene las mismas actitudes, y además va por el mismo camino. Y entonces, cuando podemos observar esto en nuestras vidas, pues lo recomendable es hacer un árbol genealógico. Y podemos ir poniendo todos los nombres, inclusive las carreras que estudiaron, cómo eran sus características, y allí podremos ver si hay alguna repetición de mis abuelos en los abandonos, por ejemplo. Cuando se repite este abandono constantemente de algún padre a hijo o de los mismos hijos, y que es repetitivo, como cuando decimos, oye, otra vez volví a caer en lo mismo. Volví a elegir una pareja que al principio era diferente al otro o a la otra, pero resulta que está siendo igual. Entonces habría que revisar desde dónde puede venir eso. Entonces, el hacer un árbol genealógico es muy bueno para hacer consciente y que esta lealtad que está invisible salga a la luz. Porque a veces es la lealtad a las mujeres, a mi dinastía, a las mujeres, que todas las mujeres somos abandonadas, ¿no? O que todas las mujeres pierden el segundo hijo. Esto está siendo una lealtad. Porque de manera nos aseguramos seguir siendo parte del clan. Porque quedarnos fuera es morir. Entonces, es una terapia, puede ser por terapia, pero iniciar el árbol genealógico es interesante. Porque esto es transgeneracional. Muy bien, ahora hacemos el árbol genealógico, ya identificamos, ya reconocimos cómo están esos vínculos, y después, ¿qué sigue? ¿Qué hacer? Después es tomar la decisión de hacer lo que nosotros queremos. Porque es eso, muchas veces no se quiere tomar la decisión.
Pero sin embargo es un gran paso hacerlo consciente. ¿Por qué me ligo yo a una persona que es igual a mi abuelo? O sea, lo podría ver allí, es igual a mi abuelo. ¿O por qué yo no logro establecer ningún negocio próspero? Pues porque mi abuelo o mi bisabuelo perdió su negocio y se quedó en la mayor pobreza, entonces yo tengo que ser leal a él. Ahora bien, Rosy, ¿qué sucede cuando una persona toma la decisión de, pues, de romper ese enlace, tomar sus propias decisiones, buscar su propio camino? Pues está enfrentándose a una, digamos, una tradición de años, y esto podría llevar a que la persona pues no solamente fuera rechazada por su familia, sino que en un momento dado hasta que lo olvidaran de las herencias, Rosy. Bueno, ahí tendría que ser efectivamente renunciar quizás a una herencia. El vínculo en sí no se rompe, el vínculo, a mí me gusta dar mucho este ejemplo, que el vínculo precisamente nace cuando hay una separación, cuando nos podemos mirar, porque si estamos en esta situación de lealtad pegado uno con el otro, quizás con alguno de nuestros ancestros, entonces es como si fueran las dos personas, no se pueden mirar, ni a uno al otro, ni a sí mismo. Entonces, el vínculo realmente se crea cuando hay una separación y entonces nos podemos mirar el uno al otro y a sí mismos. Entonces, claro, este es un miedo inconsciente, pero el vínculo no se rompe. Lo que puede allí pasar es que habrá que renunciar a ciertas riquezas o ciertas herencias. Pero sería como esta parte, bueno, que prefiero las riquezas, porque además las personas pueden decidir o tomar mi vida y cumplir con lo que yo quiero realmente, ¿no? Porque de otra manera pues hay baja autoestima, frustraciones, estos conflictos personales intrapsíquicos que existen, en la cual la persona puede entrar en un sufrimiento constante aunque tenga todas las riquezas del mundo, ¿no? Sí, porque es una frustración que ahí tiene por no hacer o lograr lo que quiere, sino por lo que le dictan los demás. Exactamente. Y bueno, con esto, si me permites, quiero hablar de la película de Coco, donde me parece que claramente se ve como Miguel, que es un niño que sueña con ser músico, pero su familia no quiere. Él no lo sabe, pero su bisabuelo los abandonó y él era músico. Entonces la mamá, para salir adelante, pues se convirtió en zapatera y así ha ido de generación en generación y son zapateros. Por alguna razón, él llega al mundo de los muertos, haciendo alusión a nuestra tradición, y ahí tiene, para poder regresar al mundo de los vivos y no morir, tiene que prometer que nunca jamás volverá a pensar siquiera ser músico. Y entonces es aquí donde él se revela y dice, pues no. Y entonces empieza a investigar, empieza a buscar al bisabuelo. Y entonces se entera qué fue lo que pasó con el bisabuelo. Y en cierto modo, una lealtad a él lo trae a la luz, lo trae a que todo mundo lo tome en cuenta, ese bisabuelo, porque estaba hasta borrado del árbol genealógico, y rompe con esa lealtad, la lealtad a la familia materna, llamémosle. Para esta parte donde él atraviesa el mundo de los muertos, simbólicamente, para poder tomar nuestra vida y romper con esas lealtades, atravesamos la muerte, el mundo de los muertos, el miedo a ser excluido, que en este caso Miguel logra romper con esta lealtad y regresar, traer a la luz a ese bisabuelo y además poder él elegir su vida, que es, me parece que hablando de la película, es
es una valentía realmente. Y además es romper con las lealtades. A mí esta película me pareció un claro ejemplo de cómo romper con las lealtades para poder ser uno mismo. Psicóloga, sí, adelante, Rosy. Hay una frase que me gusta mucho, que romper con las lealtades es un acto de amor propio. Rosa María Hernández, psicóloga, maestra en psicoterapia analítica para adolescentes y adultos. Mis compañeros de producción, Juan de Dios Parra Maldonado, Juan Pablo Juárez, nuestro coordinador general Evaristo Torres Ocampo, tu servidor, queremos darte las gracias por esta información, por este análisis que haces sobre las lealtades familiares, pero sobre todo cómo la gente puede encontrar sus propios caminos que les proporcionen satisfacción, que les proporcionen un desarrollo personal de acuerdo a sus talentos, sus capacidades, sus destrezas, sus aptitudes. ¿Cómo te gustaría despedirte en esta noche de lunes? ¿Cuál sería el mensaje para todos los seguidores de Cadena Sur y particularmente de Carpe Diem, Rosy? Bueno, pues a mí me gustaría terminar este programa diciéndoles que conozcamos nuestra historia. No nos quedemos con esta historia la más cercana, sino conozcamos nuestra historia. Podemos encontrar cosas muy interesantes y entonces de allí mismo podemos elegir qué queremos ser, pero tenemos que conocernos, saber cuál es nuestra historia, nuestras raíces, de dónde venimos, y entonces poder elegir qué queremos. Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.